ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Qué tal? Ya estamos una vez más en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo. Se presentan mis compañeros que están aquí con nosotros. David Torres, buenas noches. Carlos Ortiz, buenas noches. Bien, el día de hoy, pues dando seguimiento a este análisis de la coyuntura, ¿no? Que finalmente hemos estado también abordando en las últimas semanas. Y hoy nos interesa comenzar también con este mismo tema, pues, de la pandemia. De hecho, en general, el programa también va a versar alrededor de ello, pero la mayor parte del tiempo lo que trataremos de abordar, de desmenuzar, es justamente el documento o algunos documentos que en días pasados se hacen públicos por parte del gobierno, particularmente un ensayo de AMLO, que es titulado La nueva política económica en los tiempos del coronavirus. Antes de abordarlo, digamos, a profundidad, que nos parece importante porque tiene algunas líneas muy claras, pues, respecto a cuál es la posición en general del gobierno ante distintas cuestiones. Queremos también hacer algunos comentarios respecto a el caso particular de Jalisco ante esta misma situación de la pandemia, particularmente el tema del endeudamiento, ¿no? En el caso de nuestro estado, de Jalisco, el gobernador, bueno, sabemos que se ha diferenciado o ha hecho por diferenciarse desde un principio con las medidas en general que desde la federación, desde el gobierno federal, se han estado impulsando, promoviendo para poder hacer frente a la pandemia, tanto en cuestiones como haber llamado a el confinamiento alrededor de 10 días antes de lo que lo hizo la federación, como estar incluso buscando esta continua confrontación con el propio gobierno, un poco como si ante esta emergencia nos beneficiara en algo a cualquiera del pueblo mexicano tener a gobiernos viendo quién tiene más muertes que quién, ¿no? O quién logra evitar los contagios, o sea, como si pudieran finalmente como hacer este caldo político con nuestras vidas, ¿no? Y una de las cuestiones una de las medidas que ha implementado desde un principio Enrique Alfaro ha sido justamente la contratación de deuda. Esto, hay que decir, no es tampoco exclusivo de la pandemia. De hecho, hay diversas notas que se pueden encontrar en línea que justamente contrastan esta decisión de estarse endeudando con la posición que Alfaro mantuvo durante su campaña, afirmando que no se iba a contraer ningún tipo de deuda, incluso criticando esta política de parte del gobierno anterior, que como recordaremos era por parte del PRI, era el gobierno de Aristóteles Sandoval. Y sin embargo, desde prácticamente el inicio de que inicia obviamente no, prácticamente desde el inicio de su administración, Enrique Alfaro empieza a solicitar los créditos, ¿no? El primer crédito que solicita va a ser a 2 meses de haber asumido la gubernatura, en febrero de 2019, y es por 5,250 millones de pesos. Este dinero, al menos en el papel, se destinaría a tramos carreteros
acueductos estatales, plantas de tratamiento de aguas residuales, intersecciones semaforizadas, Red Jalisco para llevar internet de alta velocidad a 11,000 puntos y en el Peribús. Después, en julio de 2019, nuevamente se contrajo una nueva deuda, pero esta vez para refinanciar la deuda pública que ya se tenía, ¿no? Y este año Alfaro volvió a adquirir más deuda, que suma alrededor de 2.982.581.089 pesos. En enero pasado fue esto, y también, ¿no? Se habla de, sobre todo, pues destinarlo a proyectos, digamos, de infraestructura y demás. Recientemente, en abril, se volvió a contratar una nueva deuda, esta vez sí ya se hablaba de que era destinada a enfrentar esta crisis pandémica, y apenas este lunes vuelve a anunciar la solicitud de un nuevo préstamo, esta vez por 6.200 millones de pesos. El problema obviamente es que, bueno, de entrada, el propio hecho del endeudamiento, ¿no? Que ya hace algunos programas precisamente hablábamos del papel en general que suele tener la deuda pública como un mecanismo de dominación de los pueblos, pero además, digamos, en lo inmediato, en lo que significa esta emergencia sanitaria, el mismo hecho de que es bastante ambiguo, es muy poco claro hacia qué va destinado, ¿no? Hace apenas unos momentos estaba viendo, por ejemplo, algunos intercambios de valoraciones por parte de algunos profesores de la universidad, en donde se hablaba que, bueno, hay rubros que parecerían muchísimo más importantes que otros, justamente en el marco de la pandemia, a los que no se les está destinando tanto como si a, por ejemplo, rubros que tienen que ver con el fortalecimiento de un sistema de transporte integral, ¿no? Que parecía referirse a cuestiones como la ciclovía, etcétera. Entonces, queda pues como esta duda, y obviamente pues es muy claro que la política del gobierno de Enrique Alfaro en general va a continuar por el camino del endeudamiento, ¿no? No sé si quieran comentar al respecto algo. Sí, pues también, no sé, hay como poca claridad, como ya mencionabas, respecto a cómo se va a utilizar esa deuda, y también respecto a si verdaderamente, por un lado, si es necesaria, y por el otro, si lo fuera, pues si va a contribuir a, no sé, mitigar los efectos de la crisis tanto en cuestión de salud como social, como económica, que trae la actual pandemia. Por ejemplo, dentro de algunas revisiones que se hacen del propio manejo del erario público aquí en Jalisco, pues bueno, se sabe, por ejemplo, que en el año pasado hubo un subejercicio, es decir, recursos que estaban etiquetados pero que no se utilizaron, equivalente a 2.300 millones de pesos, es decir, prácticamente, de hecho, más de la tercera parte de la deuda que se pretende contraer. ¿Por qué no mejor, por ejemplo, disminuir el monto de la deuda y hacer uso de estos recursos que finalmente ya tiene el Estado? Además, no hay como un plan claro de ahorro en actividades pues menos prioritarias, por así decirlo, como esto que mencionaba Fernanda, de la ciclovía, cuestiones que sinceramente pueden esperar ante la situación de emergencia que atravesamos actualmente. Y por qué mejor no entonces ahorrar para no tener que contraer deuda, porque finalmente pues esta deuda pues no es solo el monto en sí, sino los increíbles intereses que se tienen que pagar después. Por ejemplo, tan solo durante el año anterior se destinó al pago de deuda, es decir, de capital más intereses, 2.511 millones de pesos. De aprobarse el actual crédito, pues este monto subiría a alrededor de 3.000 millones de pesos anualmente. Además, se ha tratado de justificar sobre todo a partir de que se va a utilizar para apoyos sociales a los trabajadores, comerciantes, en general a los negocios y a la industria.
pero pues tenemos ya la experiencia de los primeros créditos o apoyos directos que se anunciaron, sobre todo para los trabajadores del sector informal, donde pues realmente los requisitos que se le han estado pidiendo pues hacen que sean muy pocos los que puedan acceder a dichos dichos créditos o apoyos directos. Y entonces pues hay como un montón de cuestiones que pues no quedan para nada claras y que pues dan como más a sospechar que esta adquisición de deuda sea simplemente pues utilizar como pretexto la crisis por el coronavirus para nuevamente beneficiarlos a las grandes empresas como se ha hecho con créditos anteriores. Que en este mismo respecto, pues también se anunció una inversión importante en Jalisco para pruebas para detección del SARS-CoV-2 en la población en general y en los centros de trabajo y demás, y esto con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, y también pues nos ha quedado bastante lejos la promesa que se hizo inicialmente, que era, por ejemplo, de realizar 500 pruebas diarias, pues en realidad se están realizando alrededor de 200, y entonces los montos que se ven destinados para la adquisición de estas pruebas pues tampoco se están utilizando como tal, y no queda tampoco muy claro qué pasa con ese dinero que no se utiliza como había sido originalmente etiquetado. E incluso la discusión... dale. Bueno, agregar rápidamente pues que, como dices, David, el gobierno de Enrique Alfaro también se ha caracterizado por gastar mucho en salud, y eso no es algo per se algo malo, al contrario, es algo bueno. Sin embargo, el problema aquí es de que el gobierno de Enrique Alfaro se ha empeñado a adquirir productos como estas pruebas a sobreprecio. Incluso pues se está documentando de que se ha comprado incluso 3 veces más caro que lo que se venden estas pruebas rápidas en un laboratorio privado. Incluso se ha empeñado a comprar estas pruebas aun y cuando han sido cuestionadas sobre su efectividad, y que incluso están aprobadas por la Federación, en este caso por la COFEPRIS, para ser usadas en México. Y bueno, continúa, Fer. Así que justamente, ¿no? Además, sigue él planteando como si el problema fuera que la Federación sigue poniendo obstáculos para que lleguen esas pruebas, ¿no? El dato, además, que se me hace también curioso, es que parte de esas pruebas fueron adquiridas por parte de su ex contrincante Carlos Lomelí, y quien además pues le vendió una parte al gobierno y una parte a la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces también es una situación curiosa, en donde justamente pues son los mismos de siempre los que se están ahí repartiendo las ganancias, ¿no? Y que al mismo tiempo pues eso no está evitando el incremento, por ejemplo, en los contagios, ¿no? Apenas el día de hoy por la mañana, me parece, fue que sale una nota respecto a que Jalisco rompió ayer su propio récord de contagios. Fueron alrededor de, me parece que 80 y tantos contagios y 5 muertes, ¿no? Solamente en un día. Cuando la narrativa nuevamente del gobierno estatal, pues desde hace algunas semanas prácticamente ha sido que ya Jalisco logró superar prácticamente este coronavirus, ¿no? Incluso lo que ya comentábamos la semana pasada respecto a que Alfaro, por un lado, o primero, prácticamente dio un anuncio de que ya este lunes que acaba de pasar, lunes 18 de mayo, se habría, digamos, un buen número de comercios, de restaurantes, estéticas, etcétera, digamos, demás espacios comerciales. Y sin embargo, unos días después sale la Universidad de Guadalajara a decir que pues no, que ellos sugerían que más bien fuera hasta el 1 de junio, para que finalmente saliera Alfaro a decir de nuevo, en ese mismo tono que ya le conocemos, que
que nosotros habíamos entendido mal, ¿no? Que en realidad él nunca dijo que ya se iban a iniciar actividades, sino que él nada más hacía referencia a que iba a iniciar un protocolo de establecimiento, digamos, de medidas sanitarias para poder iniciar el 1 de junio en diferentes lugares, que es prácticamente la misma estrategia que planteó el gobierno federal, pero que él trató de desmarcarse y de decir que Jalisco iba a seguir por su propio rumbo, ¿no? Entonces son algunas, pues, de las inconsistencias que evidentemente observamos en el Estado, además de lo que ya habíamos venido comentando respecto a estas medidas pues más coercitivas, ¿no? Más autoritarias que por parte del gobernador se estuvieron implantando y que, insisto, ¿no? Se encuentra pues en esa misma en ese mismo discurso respecto a que la ciudadanía es torpe, es tonta, no puede hacerse cargo y por lo tanto pues el gobierno nos va a decir que es lo mejor para todas y todos nosotros y supongo que esta vez va a defender de la misma manera esta política de endeudamiento, ¿no? Entonces pues hay que estar atentos y obviamente hay que estar denunciando estas cuestiones porque así como lo hemos referido respecto a las deudas a nivel Estado-Nación, pues son deudas que no contrae el pueblo y que por lo tanto el pueblo no tiene por qué estarlas pagando, ¿no? ¿Les parece si nos vamos a un primer corte musical para poder regresar y abordar pues ya digamos de lleno lo que es el programa del día de hoy? Y lo que ya adelantaba es respecto a estos últimos documentos que ha sacado AMLO, que es prácticamente el aterrizar pues por escrito con digamos con la posibilidad de que revisemos bien a detalle cuáles son sus planteamientos en materia político-económica y que me parece que bueno, tanto discursivamente como contrastando con los hechos respecto a lo que viene desarrollando su gobierno, tiene mucho de dónde poder sacar, ¿no? Entonces nos vamos a un corte musical. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como OPT Jalisco y también en Facebook les invitamos a seguir las páginas de ML Medios TV y de Radio ESME. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. Americano tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma ha dicho a la Santa Iglesia: prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad.
que nos queda. Educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta. Con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Esta canción es solo un puente entre tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía, para triunfar tan solo un hombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Se oye en la casa, dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción aún sin permiso le quita sombras al destino. Levanta el vuelo con un grito.
Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguro. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras puedan, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? ¿Quién si no eres tú da la respuesta? Son las 8:27. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro. Y bueno, continuando con el tema, hablábamos que justamente hoy queremos abordar acerca de este documento de la nueva política económica en los tiempos del coronavirus, redactado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo pensando en que puede ayudarnos a comprender pues la línea política en general del gobierno, algunos de sus postulados pues más importantes, y sobre todo porque en realidad el documento pues tampoco es que ofrezca elementos verdaderamente nuevos, sino que refuerza, aterriza en, digamos, la mayoría de las líneas que de alguna forma AMLO ha venido exponiendo en sus mañaneras, en sus informes. Sobre todo, por ejemplo, me remonta justamente a su informe de abril pasado, en donde se acompañó del anuncio de algunas de las medidas con las cuales se enfrentaría la emergencia del coronavirus, y que sobre todo pues las podemos ubicar como en un fortalecimiento de los programas que ya desde un principio, desde inicios de su sexenio, anunció como parte de sus respuestas a la profunda desigualdad, a la falta de empleos, a digamos la exclusión educativa, etcétera, ¿no? En general, digamos, los diversos problemas sociales que podemos identificar. Entonces, en este documento, que en general está dividido, digamos, como en 5 secciones, ¿no? 5 postulados que él plantea como los ejes prácticamente de esta nueva de esta nueva política económica para el gobierno, y que son democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar, ¿no? Que bueno, pues y los iremos seguramente desmenuzando, pero ya desde un principio pues son recurrentes en sus discursos, ¿no? Especialmente me parece que esto de la justicia, la honestidad y el bienestar, pues suelen ser constantes postulados que está planteando, ¿no? Y en general me parece que junto con esto se puede encontrar en todo el texto una crítica al neoliberalismo. De hecho, comienza, digamos, y si lo acompañamos con otro documento que salió también en estos días respecto a algunas lecciones de la pandemia del COVID-19, prácticamente hay una afirmación de que el neoliberalismo a nivel internacional se encuentra en una profunda crisis, que es necesario cambiar de modelo y que por parte de su gobierno se presentan alternativas, ¿no? Creo que eso es como uno de los ejes que recorren todo el texto, y que nos puede llevar también a recuperar
este cuestionamiento que constantemente, sobre todo desde los movimientos sociales, desde las organizaciones que nos encontramos en el campo, digamos, de la lucha, sobre todo anticapitalista, hemos levantado, y que es qué entiende este gobierno por neoliberalismo, ¿no? Para afirmar que justamente está planteando una alternativa. Y esto sobre todo porque en el propio desarrollo de estos 5 ejes, digamos, que ya mencionaba previamente, pues podemos encontrar la afirmación, por ejemplo, a la importancia que puede tener en el impulso económico el libre comercio, ¿no? Y el libre comercio generalmente lo podemos ubicar precisamente en una posición neoliberal, ¿no? O el discurso también respecto a la austeridad, a el manejo, digamos, del déficit presupuestario, de evitar este gran derroche por parte del Estado. Entonces, y al mismo tiempo, pues encontramos estas mismas afirmaciones en la política de austeridad republicana que viene impulsando AMLO, ¿no? Entonces, creo que en general son varios los elementos que podemos identificar, que sobre todo, que incluso discursivamente podemos encontrar dentro de lo que ha sido también construido como neoliberalismo, pero sobre todo podemos profundizar, creo, este mismo análisis observando cuáles son las propias políticas que viene desarrollando, ¿no? Por ejemplo, una de estas cuestiones, o uno de los rubros más criticados en general, y sobre todo en estos últimos meses, semanas, ¿no?, ha sido esta afirmación de que los megaproyectos que se encuentran justamente en la misma lógica extractivista en que se encuentran en los megaproyectos en otros países también, o más bien con gobiernos abiertamente neoliberales, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, creo, pues ya de entrada abren algunos puntos a debate que creo que serían interesantes, pues, de poder profundizar. Sí, bueno, como ya mencionabas, finalmente son 2 documentos que salen pues casi a la par. Creo que el que se titula Algunas lecciones de la pandemia de COVID-19 sirve un poco más como base de caracterización, de la caracterización que hace AMLO de la situación actual, para después ya desarrollar algunas propuestas supuestamente en el otro, que es el de las políticas económicas. Pero bueno, yéndonos primero al de las lecciones, pues ahí AMLO trata de destacar algunos puntos que se aprenden o de los cuales nos enteramos o se hacen más evidentes a partir de la pandemia. Uno de ellos es pues cómo durante este periodo neoliberal que él denomina, pues se abandonó la salud pública, no solo en México, sino en múltiples países, y en el caso de México, pues también pone el acento sobre cómo se abandonó también la educación, y eso también no permitió que hubiera mayor número de médicos capacitados para afrontar la pandemia, por el amplio número de rechazados que hay año tras año a quienes aspiran a medicina y demás carreras realmente. A partir de ahí, entonces, también caracteriza que una cuestión que se visualizó con esta pandemia fue la falta de solidaridad, tanto entre los países como entre las diferentes empresas, y que únicamente están guiadas por un afán de lucro. Pone ejemplos de cómo estos ventiladores, que son hoy día tan necesarios, pues previos a la pandemia tenían un costo promedio de $10,000, y ahora pues están alrededor de $100,000. Menciona aquí también esto de la situación económica, de cómo en promedio todos los países se prevé que decrezcan su crecimiento alrededor del 7%, y lo caracteriza como que esta es una crisis que únicamente se acelera, pero lo caracteriza como que es una crisis del sistema neoliberal, como si la crisis no fuera como tal del sistema capitalista. Igual, a pesar de que AMLO se la pasa criticando el neoliberalismo, como ya mencionó Fernanda, pues muchas de sus políticas siguen siendo neoliberales. Nuevamente aquí, de manera incluso forzada, pues mete su concepción tradicional de que la base de la sociedad debe ser esta familia tradicional, casi pudiéramos decir cristiana, poniendo frases como que la pandemia demostró que pues los ancianos
están mejor cuidados en sus casas que en un asilo, que nada puede sustituir ese amor, que la familia nuevamente es como que la mejor base para la seguridad social y demás. Un poco también cargando esta responsabilidad sobre los sujetos en particular y no asumiéndose como una cuestión que debe de garantizar el Estado, por así decirlo. Y en el cuarto punto, bueno, y después señala también cómo esta pandemia no ha afectado de manera tan agresiva a las comunidades rurales como se preveía. Sin embargo, pues bueno, en realidad esto puede estar más dado por los mismos patrones de movilidad de las poblaciones, y el caso de que actualmente no estén fuertemente afectadas no significa que no vaya a ser así en un futuro próximo. Sin embargo, esto sirve un poco de argumento a AMLO para decir que, que estas comunidades pueden enseñarle al mundo pues como que una concepción distinta, y aquí nuevamente critica en general el egoísmo, el individualismo y la mercantilización. Sin embargo, pues nuevamente, por un lado reconoce a las comunidades indígenas como una trinchera que ha sabido no entrar de lleno en la lógica capitalista, diría yo, aunque nuevamente AMLO se limita a decir en la lógica neoliberal, pero por el otro lado impulsa proyectos como el Tren Maya, que precisamente lo que hace es llevar a las comunidades indígenas o forzar a las comunidades indígenas a entrar en esta lógica capitalista, donde pues simplemente sus recursos y su misma vida está al servicio del capital. Y entonces a partir de ahí entonces está el otro texto, el de esta supuesta propuesta de una nueva política económica. Sin embargo, el propio AMLO reconoce que básicamente se basa en los 5 postulados que ha mantenido desde el inicio de su sexenio, los que ya mencionó Fernanda, comenzando por la democracia, continuando con la justicia, y aquí nuevamente pues desarrolla un discurso que pues en principio parece bueno, por así decirlo, o bien intencionado más bien, en esta cuestión de que la política económica no debe de servir únicamente para una minoría, sino que debe de propiciar el bienestar de la población en su conjunto. Y nuevamente menciona su ficticia separación entre el poder político y el poder económico. Dice que bajo este nuevo gobierno ya no se ya no se está permitiendo que los intereses de las grandes riquezas se impongan sobre los intereses de la población, y que desmiente o contradice este postulado que dice que para que la riqueza llegue a los más pobres se debe de beneficiar a los más ricos, y que entonces esta riqueza va a fluir hacia abajo y que por lo tanto va a inundar también a los más pobres que se encuentran abajo, por así decirlo. Pues bueno, AMLO no coincide tampoco con esta postura, pero sin embargo pues se limita nuevamente a dejarlo como en una cuestión de buenas voluntades. No va al fondo de la situación, no se atreve a trastocar realmente, siquiera en el discurso, pues la base material para que se mantenga esta desigualdad. Por el contrario, lo único que hace, en vez de proponer políticas laborales, por ejemplo, que obligan a los patrones a que los trabajadores tengan al menos mejores condiciones de trabajo, mejores salarios y demás, pues no. Por el contrario, lo que hace es presentar un largo listado de programas sociales que pues son únicamente medidas realmente asistencialistas, porque pues sí otorgan algunos apoyos, por ejemplo, de pensiones a adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos a campesinos y pescadores, pero nuevamente pues es esto a partir del erario público. No trastoca para nada a los intereses del gran capital, ni siquiera con la imposición de mayores impuestos sobre la riqueza, por ejemplo. Pone el ejemplo del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que, bueno, como aprendices en distintas empresas están recibiendo por parte del Estado el equivalente a un salario mínimo. Y bueno, ya hemos criticado aquí esto antes. Finalmente esto no es más que regalarle mano de obra a la industria, sobre todo.
Nuevamente presume la creación de empleo, sobre todo en la industria de la construcción, y esto a partir de los megaproyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, ahora nombrado Felipe Ángeles, y preocupante por demás el Tren Maya. Y bueno, después en el otro punto que desarrolla es esta cuestión de la honestidad. Incluso aquí AMLO, pues bueno, no es la primera vez que lo dice, caracteriza a la corrupción como que es el principal motivo por el cual existan estos niveles de desigualdad en México. Claro, no cuestiona el robo que se hace día a día a los trabajadores por parte del trabajo asalariado, deja a la iniciativa privada libre de toda culpa, por así decirlo, y al contrario, simplemente postula que acabando con la corrupción en el gobierno, pues se va a garantizar un reparto más equitativo de la riqueza en la población. Y en el cuarto punto, que menciona como el de la austeridad, pues ya presenta las cifras de siempre en cuanto a su política de reducción de salarios a altos funcionarios, esta reducción que se hizo del 25% del salario de los altos funcionarios durante la actual crisis de salud. Nuevamente mencionan lo de que ya no se contrata el número de personal de confianza que se contrataba antes, que el presidente ya no cuenta con una guardia presidencial, que ya no hay vuelos privados y demás. O sea, cuestiones que son más simbólicas que otra cosa realmente, porque pues si lo comparamos con la enorme riqueza que día a día los grandes empresarios extraen del trabajo asalariado, pues es una nada. Realmente no tiene ningún impacto en la amplia desigualdad que existe en México. Y finalmente en su punto 5, el del bienestar, pues combate este paradigma del crecimiento económico sin una distribución más equitativa de la riqueza, lo que ha venido ya mencionando sobre todo en algunas conferencias mañaneras, esta cuestión de que pues no es suficiente con incrementar el Producto Interno Bruto de una nación año con año, sino que hay que también poner atención en cómo esta riqueza se distribuye. Nuevamente, pues parece como bien intencionado en el discurso, pero no se establecen mecanismos claros para lograr una distribución de la riqueza más equitativa. Bueno, retomando algunos puntos, efectivamente en el documento de Andrés Manuel López Obrador, titulado Comentarios a la nueva política económica en los tiempos de coronavirus, se inicia con un apartado llamado Democracia. Ahí postula López Obrador que la economía debe estar subyugada a la democracia, es decir, que las decisiones económicas también tienen que estar basadas en prácticas democráticas, a lo cual podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, pues en la práctica, en la realidad, vemos que muchas veces no es así. Pongo como ejemplo el Tren Maya, donde se hicieron consultas muy amañadas para pedir el consentimiento a las comunidades y para así justificar esta intervención, ¿no? También pasó así con la termoeléctrica, donde se hicieron consultas pues muy amañadas para finalmente justificar esta decisión. En su segundo apartado, llamado Justicia, narra una serie de medidas que se han hecho supuestamente para lograr una justicia social. La primera de ellas es la entrega de apoyos, ¿no? Que en el caso de Andrés Manuel López Obrador ha tenido un carácter pues monetario. Los apoyos han insistido en que se entreguen el dinero y aparte de manera directa. Presume con orgullo pues, que el 55% de las familias ya son beneficiarias de algún programa social del gobierno federal y que incluso se aspira a un 70%. Sin embargo, debe cuestionarse este modelo asistencial para abatir la pobreza, porque en primer lugar solamente abaten la necesidad más apremiante de esta población, por ejemplo, alimentarse ese día, ¿no? Sin embargo, no se combaten las causas de fondo de esta desigualdad, que pues, en el mayor de los casos es un salario que no es digno y un trabajo precario, o incluso la destrucción de los medios de trabajo para el caso de los campesinos o agricultores. Y bueno, también esta entrega de apoyos favorece un clientelismo que es benéfico para el gobernante en turno. Ya lo habían criticado los zapatistas incluso, de que ellos no iban a aceptar ningún apoyo del gobierno porque eso significaría estar sometidos a la voluntad de ese gobierno, ¿no? Y bueno,
también pues dice también con orgullo pues que las entregas de apoyos a adultos mayores se aplican a todos, sin importar si sean ricos o pobres. Sin embargo, pues esto no es justo porque se está dando una medida igual a personas desiguales. Sin embargo, él se justifica diciendo que es una compensación por todo el trabajo que tuvieron en el pasado. Y bueno, pues también ya lo comentabas tú, David, sobre la aplicación de becas para jóvenes, que pues lo único que hacen primero es ahorrarle el salario a la empresa, que debería de pagarle un salario digno a estos jóvenes, y sin embargo, pues el gobierno se los hace gratuitos. Y dos, los jóvenes que ya trabajan para esta empresa en los hechos, pues reciben solamente un salario indigno, ¿no? Que es solamente un salario mínimo. Bueno, también como otra medida que narra para poder hacer una justicia social ante Manuel López Obrador es pues la construcción de megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, el Tren Maya, la rehabilitación de refinerías, la construcción de la refinería en Dos Bocas, el proyecto de comunicación interoceánica en el istmo de Tehuantepec, con ferrocarril y puertos, etcétera, ¿no? Ahí creo que, pues, como ya lo habían dicho, se contradice su discurso con su verdadera política. Su discurso es que ya acabó con el neoliberalismo de un solo decreto. Sin embargo, este tipo de políticas o proyectos continúan con este modelo neoliberal que, pues bueno, se basa también en el despojo a los pueblos. También critica el desarrollismo, intenta invertir en obra pública y en apoyos en efectivo para que la población tenga una mayor fluidez de dinero y pueda tener una mayor capacidad de consumo. Y supuestamente con esto también las empresas podrían invertir más y generar más empleos. Sin embargo, esto último no necesariamente es cierto, pues ya ha sido comentado pues que el capitalismo está en crisis y este tipo de medidas keynesianas ya no van a contener la crisis del capitalismo. Quizás son patadas de ahogados para mantenerlo vivo otros años, pero pues inevitablemente va a caer, ¿no? Y bueno, pues también hace una categorización de clases sociales como pobre, clase media baja, media alta. Sin embargo, esto también esconde el carácter de clase de esta sociedad, donde pues se divide en proletarios y burgueses, o la clase poseedora contra la desposeída, ¿no? También intenta satisfacer a todas las clases, cuando en realidad no se puede satisfacer a todas las clases, o se satisface a una o se satisface la otra. Le dice a los empresarios que no tendrían por qué enojarse con su política orientada hacia los pobres, porque lo sigue dejando hacer negocios. Incluso hasta les firmó un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos para que existiera libre mercado. Entonces les pregunta, pues, ¿por qué se enojan? Sí, ahí están sus políticas orientadas al mercado, ¿no? Pero ahí mismo también se contradice con su política y su práctica, ¿no? Perdón, su discurso y su práctica. Este tipo de economía, pues, es de libre mercado y obviamente tiene una orientación neoliberal, que, pues, bueno, también este concepto llega a confusiones, y a ver si podemos explicarlo más adelante. Y bueno, pues termino mi intervención. Igual ahorita retomamos algunos puntos. Sí, a mí me gustaría comentar algunas de las cuestiones que ambos han puesto sobre la mesa. Por un lado, y justamente esto último que comentas, Carlos, ¿no? Respecto a esta afirmación de lo positivo que es la firma del Tratado de Libre Comercio, de hecho apostándole a que por ahí va a venir la reactivación económica después de esta pandemia del coronavirus. Me parece que además podemos relacionarlo con las presiones por parte de Estados Unidos para la reactivación de industrias como la automotriz o la permanente actividad que han tenido las industrias maquiladoras. De hecho, al final del documento, en este dirigirse a el empresariado, a los grandes capitales, en decirles que no teman, ¿no? Que hay buenas condiciones para invertir, para mantener los negocios, etcétera, pues de hecho pareciera vanagloriarse de la industria maquiladora en el país,
cuando constantemente estamos viendo, porque ya no digamos en estos momentos de crisis sanitaria en los que tanto el contagio como las muertes de obreros y obreras, el de maquiladoras por falta de protocolos y por mantener las actividades han sido nota, como el hecho de que el año pasado comenzó con un amplísimo movimiento de obreros en el norte, un año antes también habíamos visto varias huelgas en Ciudad Juárez, ¿no? Y constantemente, pues, hay una serie de protestas por las pésimas condiciones en las que labora este sector, ¿no? Entonces, cabe, pues, introducir este cuestionamiento respecto a que no nada más se trata de crear un montón de empleos, pero que siguen siendo empleos sumamente precarios, ¿no? En su mayoría también se ha dicho, los propios voceros pues del gobierno han reconocido, particularmente refiriéndonos a, por ejemplo, al subsecretario de Salud, que la mayor parte de la población, alrededor del 60%, tiempo me gustaría también introducir algunos elementos que es, por un lado, como en general en el documento, como suele ser el discurso de AMLO, siempre hay una referencia al pueblo en abstracto, ¿no? No hay organizaciones sociales, no hay instancias representativas por parte de los diferentes sectores sociales, etcétera. Y eso se refleja sobre todo en lo práctico, justamente en esta entrega de los apoyos, ¿no? Que él también afirma gustoso que lo logran hacer directamente, ¿no? Que ya no es con intermediarios, etcétera. Ya desde un principio de su sexenio habíamos visto esto con cuestionamientos, por ejemplo, de las direcciones de la CENTE, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, el caso de estas constantes agresiones con el zapatismo, ¿no? Entonces me parece que también se enmarca en esa idea de pueblo como una masa amorfa, ¿no? Que puede acudir con él simplemente a partir de estas dádivas que se ofrecen desde el Estado, ¿no? Otra cuestión es justo esta concepción del Estado como un conciliador de las clases sociales, ¿no? Finalmente es esta posición de ¿qué les puedo ofrecer a ustedes, grandes dueños de riquezas? Prácticamente una paz social, ¿no? Es nuevamente como esta referencia que hizo en algún momento durante su campaña de domar al tigre, ¿no? Pues si mejoramos a partir de estas entregas de despensas, de programas, de pensiones sumamente raquíticas además, ¿no? Al pueblo, pues logramos contener su propio descontento sin solucionar de fondo sus problemas, ¿no? Y al contrario, se entiende como si simplemente combatiendo la corrupción entendida como una cuestión de dar contratos en lo oscurito, cuestiones de ese tipo, pues ya se estuviera combatiendo todo lo malo que que puede tener la inversión privada, ¿no? Como ya decía David, pues no se toca absolutamente nada respecto a una verdadera distribución de la riqueza, no se toca absolutamente nada respecto a la explotación, a la superexplotación laboral que existe en nuestro país, ni mucho menos, ¿no? Y me parece que parte de esto también es esta concepción, finalmente una concepción teórica, pues, que se mantiene en nuestros gobiernos, respecto, por ejemplo, la afirma que no puede haber progreso sin justicia, pero se sigue entendiendo, pues, el tema del progreso, del desarrollo, bajo la misma óptica de ese capitalismo que siempre va hacia adelante, que se mide a partir de cuánto industria logra desarrollar, ¿no? Es decir, aun cuando haya un discurso de que el bienestar tiene que medirse diferente, en realidad el cómo comprendemos
el progreso me parece que se siguen marcando en el mismo terreno, ¿no? Y finalmente, ya al final lo apuntaba también Carlos, esta concepción de neoliberalismo en donde hace una extrapolación con el porfirismo y prácticamente plantea que aquí el neoliberalismo es neoporfirismo, ¿no? Como si el neoliberalismo justamente fuera nada más algunos rasgos de la política económica más características como las privatizaciones, como la pobreza, ¿no? Y que por lo tanto, tratando de impulsar una política que no contemple privatizaciones, y no sé, ahí podríamos hacer referencia al último decreto respecto a las energías renovables, pues entonces ya estamos renunciando al neoliberalismo, ¿no? Cuando, pues no, lo que hemos venido diciendo y que podemos en otros programas profundizar más es que el neoliberalismo no es nada más eso, ¿no? Es toda una construcción incluso de, subjetividades, ¿no? Muy distinta a la que me parece que pudimos haber encontrado en el propio porfirismo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, entonces ya con esto cerramos el programa del día de hoy. Agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando. Les recordamos que nuestras retransmisiones son los viernes a las 4 de la tarde por Radio ESME y por supuesto les invitamos a continuar escuchándonos. Trataremos de seguir profundizando en este y otros temas para poder abonar a darnos herramientas de comprensión de la realidad que estamos enfrentando, justamente en la intención de poderla transformar de fondo. Nuevamente muchas gracias y hasta el próximo jueves a las 8 de la noche aquí por ML Medios. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.